Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. España está a medio telediario de pelearle el quinto puesto de la próxima Champions a Alemania. En un milagro poco explicable, 6 de nuestros equipos en Europa siguen en competición y eso hace acumular puntos para que a la citada Champions el año que viene pudiera ir el quinto de la Liga. Y al Betis la cosa no le puede hacer más ilusión porque ahora mismo es el máximo beneficiado con esa plaza. Pero para ello, el camino no es fácil. El Madrid ahora se cruza con el City y el Atleti y el Barça tienen rivales más asequibles en el Tottenham y el Newcastle, pero si los dos avanzan en Champions se medirían en cuartos entre sí. Estos octavos nos han quedado como un duelo Liga contra Premier y sinceramente no me parece que seamos favoritos en todo. Pero ni Guardiola estará feliz ni los equipos Premier estarán contentos porque el Madrid estará débil, el Atleti y el Barça sin la mejor versión de Julián y sin De Jong no serán los mejores de la historia, pero tengo claro que igual que nosotros hubiéramos querido evitar a los ingleses, ellos nos hubieran querido evitar a nosotros. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Con toda la redacción de Deportes de la SER, todo el equipo, aquí estamos juntos para contaros toda la actualidad deportiva de este viernes, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras, la radio, nuestros enlaces en redes, la tele en la TDT, los Alexas del mundo, todo eso ahora, siempre después te quedará el podcast por si a la hora del programa esto te pillara con lío. En cualquier caso, gracias por oírnos como sea, en el día en el que 6 equipos españoles han conocido su suerte en Europa, en el que se está jugando partido de la España de baloncesto de Chus Mateo y se entrena oficialmente para el Mundial de Motociclismo. Y todo va a la portada de este Ser Deportivos. Lo primero, lo más grande del día, esta mañana ha tenido lugar el sorteo de octavos de final de la Champions con Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, que digamos han tenido suerte dispar. El Real Madrid juega el clásico, porque ya es clásico, contra el Manchester City en octavos. El Atlético de Madrid se medirá al Tottenham y el Barça al Newcastle, evitando al Paris Saint-Germain. Algo que a Hansi Flick tampoco le llena de orgullo y satisfacción, que diría el emérito antiguamente en Navidad. Si celebras que os haya tocado el Newcastle. No, ¿por qué iba a hacerlo? Cada partido es importante para nosotros y no será fácil. El Newcastle tiene un equipo fantástico y lo ha demostrado en los últimos partidos. También cuando jugamos allí, no será fácil. Para mí se trata de tener respeto por los rivales y todo el mundo quiere llegar a la final. Nosotros también, pero el Newcastle también quiere llegar. Newcastle, they also looking for that. Como imagináis, ahora vamos a analizar a fondo lo ocurrido con nuestros cruces en Europa, que más allá de la Champions, que os he contado ya, avanzo que han sido en UEFA Europa League, Panathinaikos Betis y Celta Olympique de Lyon, evitando los cocos los españoles, y en Conference se cruza el Samsunspor turco con el Rayo Vallecano. Y como viene un programa muy futbolero, 3 cosas muy rápidas fuera de él. Tenemos a esta hora deporte en directo desde las 2 de la tarde con el partido de la selección española de baloncesto en la fase de clasificación para el Mundial. Es partido oficial, es en Letonia y es ante Ucrania. ¿Cómo marcha? Riga, Marta Casas, muy buenas. Hola, Paco, muy buenas. Pues con los jugadores saliendo del vestuario en este Xiaomi Arena de Letonia, en un partido que hay que masticar para la selección española, el tercero en el camino hacia el Mundial, sufrido primer cuarto, reacción en el segundo, sobre todo con la mano de Ferran Basas, que ha metido 8 puntos en el tercer cuarto, se ha ido con 13 al descanso, 7 de Jaime Fernández, ahora mismo 1 abajo la selección española, 2 minutos para comenzar el tercer cuarto, Ucrania 33, España 32. Volvemos a lo largo del programa. El baloncesto, que dejó anoche el sonido más comentado del día hasta la Champions. Tras perder la Copa del Rey en Valencia, el Real Madrid volvió a su casa, al Palacio, y hubo pitos de su afición a Sergio Scariolo. Respuesta luego del técnico y de la estrella Mario Zonia. Es el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo. Si le has contado habrán sido 10. Vale, bien. Un tío con 44 seguidores en una red social dice una parte de la afición. Bueno, vale, pues respeto a los 10 o 15 que han pitado. No estamos aquí para escuchar esta mierda. Yo creo que todo el mundo tiene que estar con el equipo, nosotros dando un máximo para Real Madrid, y si no te sientes así o no quieres, no sigas, no vienes a partidos y ya está. Mis declaraciones de Zonia en el larguero, lo de que la afición paga una entrada, un abono y es soberana y puede pitar o aplaudir o lo que vea, el croata no lo ha entendido aún, pero lo mismo tiene que ver porque su posible futuro esté en Dubái próximamente. Digo
yo. Y cierro con el comienzo del Mundial de Motociclismo, que abre temporada el domingo en Tailandia y que hoy se ha puesto firme en los primeros libres. Repasamos en cabecera lo de MotoGP. Mela Chércoles, Tailandia, muy buenas. Pues sí, ráfagas, Paco Jo. Hay rival para Marc Márquez y Ducati, al menos en este Gran Premio de Tailandia, porque hoy Marco Bezzecchi con la Aprilia ha destrozado el crono, ha sido primero y además le ha metido 4 décimas a un Marc Márquez que ha ido de menos a más. No ha sido el único español que ha conseguido meterse directamente en la Q2 con esa segunda plaza. También lo ha hecho Martín muy bien con la Aprilia, Acosta, Mir. Así que objetivo cumplido para ellos, también Alex Márquez, pero por supuesto el hombre a batir este fin de semana se llama Marco Bezzecchi. Gracias, Mela. Pues luego el resto. Y así se escribe este viernes en El Deporte, con más cosas que ordenamos con el equipazo del programa, y con José Antonio Duros y Eloy Sánchez en la producción, con Elena Sánchez y Carlos Ródenas como cracks de la técnica. Y si tú que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3:05 y que vamos al lío ya. Vuelve el lunes, La Ventana te sonará diferente. Viajamos al corazón del Parque Nacional de Monfragüe para asistir a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico. Un espacio para amantes de las aves, el arte y el turismo. La Ventana, con Carlos Francino. Colaboran Unión Europea y Junta de Extremadura. Cadena SER, el poder de la conversación. Hoy es un poco San Ildefonso en el fútbol español, es el día de los sorteos, las 3 competiciones continentales han designado sus emparejamientos y en Champions lo más comentado es que en octavos se repite un Real Madrid City, que es un clasicazo ya de la competición. ¿Cómo ha caído en el Madrid, Javier Herráez? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues lo esperado, la verdad. Era un sorteo que era o Sporting de Lisboa o City. Ha tocado el que no quería la plantilla, preferían viajar a Lisboa y jugar con el Sporting antes que volverse a enfrentar al equipo de Pep Guardiola. 8 veces en los últimos 10 años, la incógnita saber si llegará o no Mbappé. Veremos si también pueden jugar, parece que sí, Militao. Sería muy importante la presencia del brasileño y del inglés Jude Bellingham. El Madrid que va por el lado del cuadro en Champions, que cruzaría luego con Bayern y Liverpool, previsiblemente en un posible camino a la final, que por el otro lado tiene, empezando un Barça-Newcastle, que deja cierto alivio en el club culé. Santiago Valle, Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes, sí, alivio, pero mucha cautela, porque es verdad que van por el lado teóricamente fácil del cuadro, pero no se quieren relajar. Es verdad, el Barça evita Chelsea, París Saint-Germain, Liverpool, Madrid, Manchester City y Bayern hasta una hipotética final, pero pese a ello, Deco, el director deportivo, habla de lo bien que jugó el Newcastle en el partido que jugó contra el Barça. Había dos equipos muy distintos, pero con sus dificultades. Yo creo que el Newcastle es un equipo duro, ahí es un campo complicado y hemos sufrido bastante ahí. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Y pasa que si pasa el Barça y pasa el Atleti, los dos se cruzan en cuartos. Para eso el Atlético de Madrid tendrá que dar cuenta del Tottenham, que era el más asequible de los posibles. Aunque en el Atleti media actualidad, antes de eso, es Griezmann. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, era el rival preferido de las dos opciones, pero sabiendo también que va a ser un rival complicado, viendo que en Europa está mucho mejor que en la Premier, y a partir de ahí un calendario pues con el Barça, si va todo bien, en cuartos de final, y aparece también en el horizonte el equipo más en forma como sería el Arsenal. Pero aquí se habla sobre todo de Antoine Griezmann y de su futuro, de la decisión que tiene que tomar sí o sí ya en los próximos días. De momento Diego Pablo Simeone recuerda que cuenta con el francés y que para él es muy importante. Voy a repetir otra vez nuevamente lo que, más allá de que ustedes son insistentes, no, yo soy cuadriculado, así que tranquilo, estamos hablando con Antoine, él sabe muy bien lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar por demás, simplemente enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito: Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham. No hay espacio. Insistentes periodistas, cuadriculado el Cholo. Se cuela Griezmann en la actualidad Champions, que retomo. Vamos a buscar porcentajes de pase en este juego que hacemos con el experto en fútbol internacional de la SER aquí siempre. Bruno Alemán, buenas tardes. Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas. Real Madrid City, empecemos por esa eliminatoria, Bruno. Bueno, dos candidatos al título, dos equipazos, casi me sale decir 50-50, pero como hay que mojarse aunque sea un pelín, te voy a decir 49% Madrid, ligero porcentaje superior para el City, le doy un 51. Avanzo al Newcastle-Barça, Bruno. 40% Newcastle, 60% Barça. No creo que sea fácil para los de Flick, pero les veo favoritos. Y me queda el Atlético de Madrid-Tottenham en los nuestros. Pues lo mismo, pero al revés. 60% para el Atlético de Madrid, 40% de opciones para el Tottenham. Y ya que estoy contigo, del resto del sorteo de hoy, ¿qué destacas? Quizás el PSG-Chelsea, Bruno.
Sí, que viene a ser un enfrentamiento entre el actual campeón de la Champions y el actual campeón del mundo, del último Mundial de Clubes, que además fue la final de ese torneo en el que el Chelsea pasó por encima del Paris Saint-Germain. Han cambiado muchas cosas, ninguno de los dos está tan bien como en ese momento, pero me parece que son también dos candidatos a ganar la Champions, por tanto un auténtico partidazo. Un auténtico partidazo. Gracias, Bruno, un abrazo. Otro, hasta luego. Habréis reparado, Real Madrid-Manchester City, inglés, Newcastle Fútbol Club Barcelona, inglés, Atlético de Madrid Tottenham, inglés. Así que ya que me pongo, ¿cómo ha caído el triple emparejamiento Premier League en Inglaterra? Tenemos palabras incluso de Guardiola ya. Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas. Muy buenas, Paco Jo. Hemos hecho pleno. Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barcelona y Atlético de Madrid-Tottenham son los 3 emparejamientos entre españoles e ingleses que nos deja este sorteo de octavos de final. El cruce más esperado era el reencuentro otra vez entre los blancos y Pep Guardiola, pero tan repetitivo son ya este duelo en los últimos años en Champions que Guardiola se ha limitado a decir que para nuestro club, cuanto más juegas contra los mejores equipos de la historia de la competición, más aprendes y mejoras, y así eres mejor en el futuro. En Inglaterra ven favoritos tanto a Barça como a Atlético ante un Newcastle al que ya ganaron en la fase Liga y que fuera de casa sufre muchísimo, y contra un Tottenham de dos caras. Por un lado, la que le hace brillar en Europa, y por otro, la que le tiene a 4 puntos del descenso en la Premier League. Gracias, Pablo. Eso en la máxima competición, en la Champions. Luego llegó el sorteo de la Liga Europa, que era la suerte de Betis y Celta, que la verdad la han tenido. El Betis con el Panathinaikos y el Celta con el Olympique de León en la segunda competición. Y en la tercera, en la Conference, también suerte, porque el Rayo Vital les Poznan y juega contra el Samsunspor de Turquía. En los cruces fuera de la Champions, arriesgaría a decir, sin que lo diga Bruno, que somos favoritos. Y hasta aquí Europa. Y ahora lo de aquí, pero más rapidito. Vamos como vamos, así que novedades de los partidos de Liga, que mañana ya hay Liga, con uno contando los dos equipos por orden de juego. A las 2 en Vallecas vuelve el fútbol y el césped a Vallecas. El Rayo Athletic, José Palacio, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. 36 días después, un partido aplazado y un partido en el exilio de Butarque, vuelve el fútbol a Vallecas. El Rayo vallecano a continuar con las buenas sensaciones ante el Betis y ante el Atlético de Madrid, y sobre todo con un césped apto de primera división. Íñigo Pérez. Regresar a tu casa, a tu lugar de confort y con tu afición es inmejorable, estamos muy contentos. El césped está muy bien, es un césped, como dije el otro día, ya no es lesivo, es un césped en el que se puede jugar, habrá que seguir trabajándolo y mejorándolo, pero sí, tenemos un campo ahora mismo apto en primera división. Enfrente a un Athletic Club en un gran momento, busca la 4ª victoria consecutiva en Liga, algo que no hace desde hace 15 meses, pendiente de la vuelta de Copa el miércoles a las 9 de la noche ante la Real Sociedad, sin Nico Williams, baja aún, pero vuelven Jauregui, Zari Berenguer, Pita García Verdura en el bar, Ábalos Barrera. Eso será a las 2. A las 4:15 Barça-Villarreal por todo lo alto, con novedades y bajas importantes como De Jong y Gerard Moreno en los dos equipos. Santi Valle, te toca otra vez. De Jong, Gavi Christensen, bajas en el Barça, en el Villarreal, Gerard Moreno, Camguala, Logan Costa, Foyth y Pau Cabanas. Es el partido número 100 de Hansi Flick en el banquillo del Barça. Le han preguntado hoy, ¿te imaginas 100 partidos más? Responde Flick. Why not? Why not? ¿Por qué no? Lo he dicho antes. Disfruto de la ciudad y del equipo y del club. Es un gran honor poder entrenar al Barça. Y los jugadores hacen un trabajo fantástico. Todo el mundo debe estar orgulloso de este equipo. Hansi Flick, noticia por sus 100 partidos. Luego vamos avanzando a las 6:30, a la espera del debut de De Michelis en el banquillo. En el Mallorca Real Sociedad, ¿qué es noticia, Alberto Hernando? Buenas tardes. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a intentar situar la semana rocambolesca del Mallorca. De Michelis es el nuevo entrenador de forma oficial desde ayer por la tarde-noche. Lo contamos durante todo el día en la cadena SER. Eso sí, va a ser Gustavo Siviero el que se siente, el técnico interino del Mallorca B, en el banquillo frente a la Real Sociedad. Un Gustavo Siviero que esta mañana decía esto en rueda de prensa. Estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y si es con 3 puntos muchísimo mejor. Y en cuanto a la imagen, es muy difícil hacer una revolución en 3 días. Pero sí, algunos matices vamos a intentar aplicar. En lo deportivo, bajas de Asano y de Kumbula para el Mallorca, la Real que se va a presentar en Son Moix, sin Bryce por sanción, y los lesionados Allen, Cubo, Odriozola y Ru Pérez tampoco podrán estar en el verde. Vaya Cristo tiene el Mallorca. Y luego a las 9, Oviedo Atlético de Madrid, algo más del Atleti y resto de noticias, Pedro Fullana.
No va a estar Pablo Barrios, que sigue lesionado, tampoco Nico González, por mucho que el argentino ya se ha unido al grupo. Habrá rotaciones importantes para dar descanso a los que tienen que jugar el martes en la Copa frente al FC Barcelona, por tanto en todas las líneas, salvo en la portería, y luego pues delante un Oviedo que necesita ganar solo una victoria en las últimas 17 jornadas de Liga y que no tendrá a David Costas por lesión. 4 partidos muy entretenidos: Oviedo Atlético de Madrid, Mallorca Real Sociedad, Barça Villarreal y Rayo Athletic de Bilbao en la jornada del sábado. Pero esto en Primera División empieza ya hoy, con un Levante a la vez que hay que contar su última hora también. José Manuel Alemán, muy buenas. Muy buenas, partido vital para el Levante. Todo lo que no signifique ganar supondrá una condena anticipada ante un posible descenso de categoría tras 4 derrotas consecutivas y teniendo en cuenta que la permanencia ya se sitúa a 7 puntos de distancia. Luis Castro confía en recuperar a Hugo Raguber para reforzar la medular por la sanción de Kevin Arreaga, que cumplirá el tercer partido de los 3 que le impuso competición, y además de la lesión de Pablo Martínez. En el Alavés, pendientes del futuro de Coudet y de una posible oferta que River Plate prepara para convencer al técnico Boba Zorro, que probablemente repita el mismo equipo con el que empató el pasado lunes frente al Girona. Y fuera de toda la actualidad inmediata de los partidos, Mbappé sigue siendo noticia por su lesión en el Real Madrid. Ahora mismo se desconoce el tiempo del parón del francés y el de Asensio, Javier Herráez. Lo de Mbappé es muy sencillo, depende de él. Él fue el que jugó en Talavera para un récord que no merecía la pena y él es el que decide cuándo debe o no jugar en función de esa lesión que tiene en la rodilla izquierda. En principio, tratamiento conservador, 2 semanas. Al fondo de la temporada está el Mundial, que no se quiere evidentemente perder, pero antes tiene el Real Madrid en Champions, donde veremos si juega alguno de los 2 partidos. Raúl Asensio baja para el lunes frente al Getafe, ese esguince cervical. Dinausen casi segura la baja porque también está lesionado en el sóleo, y vamos a ver cuándo recuperan a Bellingham y Militao, 2 futbolistas fundamentales para la Liga y la Champions. Y cerramos con la concentración de la selección femenina para los próximos encuentros de clasificación para el Mundial en La Roza. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco José. Nueva jornada de trabajo para la selección femenina en ese inicio de la clasificación para el Mundial que tendrá lugar el martes que viene en Castellón contra Islandia. No hay novedades en lo deportivo, todas disponibles para Sonia Bermúdez, pero sí en lo extradeportivo, porque mañana habrá nueva sesión de entrenamiento, también a puerta cerrada, pero habrá 2 nombres propios: Olga Carmona, que va a recibir la medalla de oro de Andalucía en el Día de Andalucía, y Alexia Putellas, que va a entregar uno de los premios Goya en la noche del sábado. Volvemos al deporte en directo en el Polideportivo. Para los muy de deportes, no baja la intensidad de Movistar. El 6 Naciones, las fases clasificatorias de la Copa de Davis, 6 ATP 500, la Premier Padel y el emocionante arranque de MotoGP con DAZN en Movistar. Disfrútalo con la mejor calidad y desde múltiples dispositivos. El deporte donde siempre, en Movistar. Regresamos a Letonia con los mejores minutos de la España de Chus Mateo ante Ucrania en el partido de las ventanas, Marta Casas. Con el capitán al frente, Jaime Fernández, que ha sumado 7 puntos en lo que llevamos de cuarto, lleva 14 ya en total, también con Piero Oriola y Álvaro Cárdenas sumando, abre brecha un pelín de España en el marcador a 3 minutos para el final del tercer cuarto, con Oriol Pauli ahora anotando desde el tiro libre. Ucrania 46, España 52. Regreso al Mundial de Motociclismo. Hemos comentado lo de MotoGP, pero más allá hay vida y hay solo españoles al comando, Mela Chércoles. En las otras 2 categorías, porque no solo de MotoGP vive el hombre, como bien dices, los más rápidos los españoles. Manu Gas con récord de pista incluido en Moto2 y en Moto3 lo ha hecho David Almansa. Así que pinta bien una vez más para los españoles en un arranque mundialista. Pues dentro del motor hemos tenido también rueda de prensa de Honda para tratar de explicar lo que le pasa a su motor del Aston Martin. Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco José. Los ingenieros japoneses hablan de vibraciones anormales en el motor que generan daños en las baterías. Era la teoría principal que circulaba durante los test en Bahrein. Trabajan a destajo en la fábrica de Sakura para solucionarlo, para poder llegar al Gran Premio de Australia la semana que viene en una situación mínimamente competitiva, pero no parece fácil. Así que el Aston Martin tiene mucho potencial, más con Alonso al volante, pero lo lógico es que pasen semanas, meses, bastantes carreras antes de que se acerquen a un nivel aceptable. Gracias, Jesús. Y 2 noticias que nos conectan en el Polideportivo con Valencia. La primera es que desde hoy se disputan los campeonatos de España de pista cubierta de atletismo con Quique Llopis, el ballista, como uno de los máximos candidatos a hacer cosas grandes. Y noticia que ahora mismo anuncia Valencia Basket, Jaime Pradilla, su ala pívot renovado hasta 2028. Y ahora son las 3:20 y hasta las 4 os contamos lo más cercano con más compañeros en este Ser Deportivos. Como
Como diría Óscar Ejido, ahora vamos con más calma y con menos prisa a analizar la noticia del día, que es el sorteo de la Champions que ha tenido lugar esta mañana en Nyon y que ha deparado los emparejamientos que recuerdo, por si alguno se ha despistado o llega tarde al programa: Real Madrid, City, Barça, Newcastle, Atlético de Madrid, Tottenham. Tomás Roncero, muy buenas tardes. Pues no sé si lo esperado o lo que tú querías, pero es lo que ha caído otra vez el City de Guardiola. Pues te juro que puede parecer un acto de arrogancia, pero eso es lo que yo quería. Primero, porque a mí me gusta que el Madrid, como se vio en la 14 y en la 15, se enfrente a lo más grande si quiere ser campeón de Europa. Me gusta ese camino, el más difícil todavía, porque eso te da jerarquía y te da grandeza, como la que dos Champions que ganó de manera heroica. Y segundo, porque a Guardiola y al City, por muy buenos que sean, el Madrid le tiene comida la moral, es una realidad. Son los últimos 4 temporadas nos han cruzado, les hemos ganado 3. Es decir, cuando tú a un equipo le has sabido coger el tranquillo, a pesar de su calidad, que no lo voy a discutir ahora, yo creo que eso te da un plus de autoconfianza, de autoestima, y decir, venimos de una pequeña crisis, es verdad que no sabemos si va a estar Mbappé, pero según se pone todo en contra, pues mira, yo de pronto digo, pero tengo a Vinicius, y sé que Vinicius la valía, y sé que Rudiger pues va a frenar a Haaland, y sé que el Madrid del City no sale con ese complejo de que es inferior, porque el Madrid sabe que a este City ya le ha metido mano varias veces, por lo tanto, el hecho de que sea un reto mayor, pues sí, mejor, porque mira, si te toca el Sporting de Portugal y te da por pifiarla, vuelves con las orejas gachas y humillado. Y de esta manera sabes que tienes un reto colosal y si lo consigues, pues otra de la leyenda del Madrid adelante. Así que mejor contra el City y, por supuesto, taquillazo impresionante el día 10-11 cuando toque el sorteo y para adelante. El Atlético de Madrid sabía que iba a tener un rival Premier. Y Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Pues le ha caído, a ver, ¿cómo lo digo? Para no ofender a nadie, el menos complicado. Sí, el que está peor, ¿no? Ahora mismo en la clasificación en la Premier no está teniendo un buen año, está siendo un equipo asolado por las lesiones, ha cambiado de entrenador, pues es evidente que no es la mejor situación en la que está viviendo el Tottenham. Pero yo de los dos equipos ingleses me fío entre poco y nada. Creo que tiene jugadores muy importantes. Creo que tiene jugadores y sobre todo juegan los ingleses a un ritmo muy alto y yo creo que va a depender un poco de la versión del Atlético de Madrid que veamos. Creo que si está como ha estado en estos últimos partidos, en la mayoría bastante mejor que hace un mes, pues yo creo que está capacitado para eliminar al Tottenham. Pero yo creo que va a depender ya no tanto del rival, que como te digo, para mí es un muy buen equipo, actual campeón de la Europa League. Creo que va a depender bastante de las prestaciones que dé el equipo de Simeone. Eso que dice Tala del Atlético de Madrid lo comentaba en el sorteo Jordi Martí del Barça. Hola Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco Jó de nuevo. El Barça se mide contra el Newcastle, pero que tú ves que más son las sensaciones que tenga el propio Barça que el rival que tenga enfrente, ¿no? Totalmente. ¿Qué Barça veremos en Europa? Es un Barça que dará un paso al frente, es un Barça que dará un salto de calidad. Si me preguntas, hombre, recuperar a Pedri tras 3 lesiones es muy importante. Pedri es el faro. Hay un Barça con Pedri y un Barça sin Pedri, pero Rafinha, pocos minutos. El Lewandowski de esta temporada no es el de la temporada pasada. Dicho esto, hombre, sacarse de encima al actual campeón, sacarse de encima a Luis Enrique, por más que tú me puedas decir que ha sufrido en la última eliminatoria contra el Mónaco, incluso jugando el Mónaco en desventaja numérica de futbolistas por expulsiones, sacarse de encima a Luis Enrique, su maquinaria siempre aplastante, pues es una buena noticia. Dicho esto, las partes del cuadro y de lo que viene detrás realmente tiene su aquel, porque hoy se ha sorteado no solo los octavos de final, sino lo que viene después. Y en el caso del Real Madrid, el Real Madrid se encuentra con un poco, Roncero, el más difícil todavía para llegar e ir avanzando rondas, ¿no? Sí, porque fíjate que en cuartos, y como ocurre una logia que va a ocurrir, sería el Bayern Múnich, nada menos que este año el Bayern está más fuerte que nunca. Ahora recuperamos a Musiala, Harry Kane sigue metiendo goles como si tuviera 23 años y es un equipo fortísimo. Y luego en semifinales sería el Liverpool. Lo cual, y dices, madre mía, ¿qué más queremos? O sea, me está recordando el año de la 14, cuando fue el PSG, el Chelsea, el City y la final con el Liverpool. Bueno, pero eso, lo bueno es que tiene una motivación extra el Madrid, es saber que en la final podría tocarle, por fin, esa final soñada que nunca ha ocurrido, Madrid-Barça, o incluso un déjà vu con la tercera edición de un Madrid Athletic. Pues oye, a mí eso me motiva mucho. O sea, pensar que para ganar la Europa tengo que cargarme al City de Guardiola, al Bayern Múnich, al Liverpool y al Barça o al Athletic, pues chico, me parece que es como ya se dirá, un sueño, ¿vale? Pero en la 14 y la 15 el sueño se cumplió y el Madrid es capaz de todo. Así que sí, esa ruta es la más difícil, pero por eso me hace gracia cuando decía el mito del Madrid, las bolas calientes, porque el Madrid lleva una Champions
que siempre le toca al Madrid todavía, y perfecto, porque al Madrid le gustan los retos. Eso por esa parte del cuadro. Esto, ¿eh? Pero por el otro lado, perdona, que la gente sepa ya, por si acaso llega tarde, que por el otro lado, si Barça y Atlético de Madrid pasan, se cruzarían entre sí en la siguiente eliminatoria, en los cuartos de final. Jordi, perdón. Bueno, partido a partido, que diría el Cholo, ¿no? Totalmente. Primero hay que superar al Newcastle, que cuando escuchas a Bruno hablar de Newcastle, ostras, también te recorre un poco frío, ¿no? Por la columna vertebral. Y tiene razón, es un equipo de la Premier con futbolistas rápidos, está clasificado en el puesto número 11. Ciertamente, como tú también recordabas, Paco Jo, en el especial que hemos hecho a las 12 para la retransmisión del sorteo, el Barça le ganó a Newcastle y le ganó con autoridad, pero bueno, hay que tenerle siempre máximo respeto, ¿no? Te iba a decir que me hace gracia que tantas décadas después Tomás y yo coincidimos en la satisfacción de que el Madrid y el City se crucen. Lo que pasa que en el relato de Tomás a veces quizá un poco, no sé cómo decirte, bueno, lo que ha dicho Escorial, me ha parecido entenderle, Paco Jo, tú me corregirás. Dime. Es que el balance es 5 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Que las 15 veces hablamos que... de eliminatorias. Hablamos de eliminatorias. Ya, bueno, sí, bueno, ya si hablamos de eliminatorias, si mi abuela fuma... No, lo que te quiero decir es que parece que el balance... ¿Quién ha pasado? Bueno, Madrid, menos una vez. Una de ellas, Jordi, enganchados del larguero por penaltis y recibiendo 25 ocasiones de gol. Recordamos también. Pero me ha parecido interesante aportar estas cifras que ha aportado también el compañero Escorial, siempre atento, no riguroso en la aportación de las es 5 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Lo demás a beneficio de inventario. A Richard City. Dice la Guardiola. La pesadilla de Guardiola es el Madrid. La pesadilla. Mira, la pesadilla de Guardiola es el Madrid. Está bien. Pues la verdad que para no ser arrogante la gente del Real Madrid lo disimula bastante, sí. Bueno, el Atlético de Madrid, Barça en el horizonte, Tala, ¿qué tal te suena? Bueno, sí, Atlético de Madrid, Barça, otra vez en ese orden sería. Yo, sinceramente, y lo siento por Jordi, yo no me gustaría. ¿No te gustaría? No, yo preferiría al Barça cuanto antes te lo quiten de en medio mejor, y el Newcastle no será ni mucho menos un rival fácil. No. Pero si me das a elegir, yo prefiero medirme, si pasa la eliminatoria, medirse al Newcastle que al Barça. Sorprenderle. No sabemos, es verdad, que de aquí a varias semanas... Pues quedará la copa por medio, ¿sabes? O sea, no sabemos quién se va a recuperar, quién no se va a recuperar, quién va a estar, quién no va a estar, y yo creo que al Barça, no sé, sorprenderle 2 veces va a ser muy difícil. Es que esto de la Champions, al final, Paco, voy a decir una obviedad, pero los detalles, los picos de forma, colectivos, individuales, ¿quién nos iba a decir que Mbappé tendría una lesión en el ligamento externo de la rodilla? ¿Quién nos iba a decir que Frenkie de Jong, aliado de Pedri en el centro del campo, tendría una baja por 5 o 6 semanas? Te quiero decir que al final realmente, bueno, tenemos que ser cautelosos en el pronóstico y prever que en esta Champions de detalles, pues estos factores van a tener, como es lógico, una gran influencia. Fíjate Mbappé, fíjate De Jong, bueno. Y fíjate lo que puede pasar con Griezmann, que ojalá no pase nada. El Mundial a la vista. Griezmann, en todas partes pues hay aspectos, ¿no? En todas partes juece Navas. Como me conocéis de sombra, voy a terminar con un jueguecito. De sobra, no de sombra. En la sombra En la sombra también, podría ser. Gracias a Dios, gracias a Dios. Algunos tras esta eliminatoria. No, pero en la sombra puede estar yo, que hoy hace muy buen día en Madrid, ¿vale? O sea, hace calorcito. Casi mejor lo pongo en la sombra para que el cerebro no se me fría. ¿Creéis que va a haber, después ya de ver el cuadro, un español por lo menos en la final? ¿Veis que es una Champions para españoles o veis que es una Champions Premier o que nos va a costar mucho? Yo no lo veo, la verdad. Yo creo que ojalá que me equivoque, porque avancen los equipos españoles y podamos asegurar esa segunda plaza en el ranking y esa quinta en Liga de Campeones, que sería un éxito del fútbol español. Pero yo, viendo la irregularidad del Atlético de Madrid, la irregularidad y cómo defiende el Barça, y que el Real Madrid no juega absolutamente a nada, yo la verdad que soy bastante pesimista en ese horizonte de meter a alguno en la final. Yo lo veo que depende del Madrid de si pasa la eliminatoria con el City, que yo creo que sí, porque hay que coger el carrete, pero si el Madrid no llega a la final, pues sinceramente no, porque me daría rabia que hubiera otro país por el otro lado. Es que es verdad que el Atleti y el Barça, que sepan despedazar entre ellos uno de los dos, pues ni el Atleti y el Barça le veo una semifinal con el Arsenal dominante, no le veo, porque este Arsenal es una máquina ahora mismo. Entonces es complicado. O sea, un sueño sería con la final Madrid-Barça o Madrid-Atleti,
pero siendo honestos, ahora mismo, si hubiera que jugarse el dinero, no lo pensaríamos mucho. Cierro contigo, Jordi. No, a la tropa del Arsenal y a la tropa del Bayern les veo en el escalón más alto. Por debajo quizá te veía un PSG, de aquí el alivio de esquivar al PSG, y yo al Barça ciertamente, al Barça de las últimas fotos, al Barça la derrota contra el Atlético, algunos empates, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa, bueno, oye, ¿sabes qué pasa? Tienes dificultades en defensa. La defensa del Barça difícilmente la vas a mejorar mucho. Tu opción pasa por compensarlo en la eficacia y en la puntería, pero también arriba. Esta temporada el Barça está dando muestras de menos eficacia y menos puntería. Entre otras cosas, echa de menos los goles de Lewandowski. Bueno, pues nada, yo me pongo a la sombra, vosotros caminad por el sol o por donde queráis. De momento, el camino del Real Madrid más inmediato es el City, el del Atlético de Madrid más inmediato es el Tottenham, el del Barça, el Newcastle. Chicos, un placer como siempre. Gracias por el ratito. Un abrazo, Paco. Hasta mañana. Vamos con reacciones y más cosas en este Ser Deportivos. Mezclo las más cosas con las reacciones, porque como os decía al principio, tenemos deporte en directo, está jugando la selección española de baloncesto, el partido es importante, el de las ventanas, por eso volvemos a resituar, y no quiero exagerar, pero España acaba de hacer un tercer cuarto en Letonia contra Ucrania, de los que Chus Mateo va a recordar, Marta Casas. Pues seguramente muy contento el seleccionador nacional. Parcial de 14-33 para la selección española en el tercer cuarto, que le ha permitido romper el partido. Ahora mismo 19 arriba España frente a Ucrania, que se ha visto totalmente superada con Álvaro Cárdenas como director de orquesta por momentos, 10 puntos, con Ferran Basas, que ha sido fundamental, 16, Paco Jo, Jaime Fernández, que se ha ido hasta los 14, con ese trío que ha empujado al equipo sobre todo en la primera parte, y es que ahora además se están sumando también otros como Pierre Oriola, como Alex Reyes y demás. También Francis Alonso, que ha sumado 7 puntos tan solo en el tercer cuarto. Así que en definitiva ha roto el partido la selección española, que acaricia su tercera victoria para ponerse líder en solitario del grupo de clasificación. Ucrania 49, España 68. Ahora vuelvo por Riga. Se disputa en Letonia porque obviamente Ucrania no puede jugar los partidos como local en su país por la guerra con Rusia. Vuelvo a lo de las reacciones. En realidad, el equipo que ha podido reaccionar más con respecto a la Champions de los cercanos es el Atlético de Madrid, que tiene un partido mañana de Liga, y Fullana, poco del Oviedo y mucho Griezmann en la previa, ¿no? Previa de Liga, Paco Jo, en la que poco o nada se ha hablado del Real Oviedo entre la Champions y sobre todo la decisión de Antoine Griezmann. Estaba claro que la mayoría de preguntas hoy iban a ser sobre el francés y su decisión de irse a Orlando ahora, o si debería esperar a final de temporada, y el Cholo no estaba muy por la labor de hablar del tema, a la espera ya de tener una certeza. Hasta en 3 ocasiones le hemos preguntado y en una de ellas reconocía que no sabe qué va a pasar. No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder, me centro en lo que dije el otro día, claramente creo que fue bastante claro. Y no voy a repetir lo importante que es Antón para nosotros, ya lo sabemos. Y a la espera del desenlace del culebrón del francés, decisión que recordamos le corresponde a él y que es completamente suya por el pacto que tiene con el club desde su renovación, en la que ya quedó claro que él decidiría su futuro pese a tener contrato. Pues también hay protagonismo para la Champions, con ese sorteo de octavos de final, de cuartos y de semifinales, y así valora Simeone al rival de octavos. Pues escucharemos cómo valora Simeone al rival de octavos luego. Lo que sí podemos valorar es que de las novedades deportivas, supongo, Fullana, están condicionadas por el partido de Copa, ¿no? Inevitablemente Paco Jo va a pensar en la Copa. No va a estar Pablo Barrios por lesión, tampoco Nico, por mucho que el argentino hoy ya se ha unido al grupo, y habrá rotaciones importantes para dar descanso a los que tienen que jugar el martes en el partido decisivo frente al Barça. Eso hará que seguramente veamos cambios en todas las líneas del equipo, menos en la portería, donde va a jugar Jan Oblak, pero jugadores como Jiménez, Lenormand o Mendoza pueden tener su oportunidad de inicio, y veremos si con Griezmann y Lookman en la delantera para que descanse Julián Álvarez. Es lógico que piense en la Copa del Atlético de Madrid porque desde luego tiene un paso estar en la final, pero estoy seguro de que el Cholo no va a tirar la Liga. Eso es así. Y con lo de Griezmann me pasa una cosa muy rara. Un día estoy seguro de que se queda y otro día estoy más próximo a que se vaya. Así que voy a escuchar a Tala y a Fullana, que son los que tienen la información y los que la irán contando en la SER. Buen viaje, Fullana, adiós.
Hasta luego. Eso del Atlético de Madrid, que ha conocido su rival Champions esta mañana. Al Rayo Vallecano le ha pillado el rival Champions, el rival Conference, ya le gustaría al Rayo. El rival Conference, después de la rueda de prensa de Íñigo, José. Sí, y en casa ya los jugadores, pues porque han entrenado por la mañana. La rueda de prensa de Íñigo era a la 1 de la tarde y se han llevado una alegría doble, porque se quería evitar, obviamente, al Lech Poznan, que es el equipo que se fue al descanso en Vallecas ganando 0-2 y luego fue la tremenda remontada del conjunto franjirrojo con el gol de Alvarito García en el último segundo y el día de la espantada de Íñigo Pérez. Exacto. Y todo ese ambiente raruno que hubo después del partido. Así que le ha tocado el Samsunspor turco. Acaba de colgar un tuit el Rayo Vallecano diciendo que informa a sus aficionados que el club está trabajando en la organización de un viaje a Samsun. Es complicado llegar allí, a Turquía. Imagino. Y está realizando todas las gestiones necesarias y comunicará oficialmente toda la información relativa al viaje, incluyendo condiciones, procedimiento de inscripción, precios y plazas disponibles a la mayor brevedad posible. Lo habitual que hace el Rayo es un charter con el equipo y que se va mucho de precio para sus aficionados. Pero bueno, eso es muy caro. Ese es el primer paso, el de octavos. Pero para cuartos de final le tocaría o el Celje o el AEK de Atenas, que es buen cruce. Y luego para semifinales saldría del duelo entre Sigma Olomouc Mainz o Rijeka Estrasburgo. Aquí el máximo favorito es el Estrasburgo, que es el equipo filial, digamos, los del Chelsea, y sería la única opción en semifinales. Fíjate que ha evitado equipos como el AZ Alkmaar, el Crystal Palace, la Fiorentina. Es un buen sorteo para el Rayo Vallecano para poder pensar en estar en esa final de Leipzig. Y luego, bueno, lo de la Conference es una ilusión, pero es una ilusión que va a hacer que jueguen más partidos el Rayo Vallecano a partir de ahora. Y es que directamente desde este fin de semana, Joe, porque mañana 2 de la tarde, al fin en Vallecas, 26 días después, como lo decíamos, en el tramo nacional se juega en el Estadio Vallecas, y es que ya el miércoles partido contra el Oviedo, el que tuvo que ser suspendido por el cambio de césped, otra vez partido fin de semana y luego la eliminatoria de Conference. Entonces le he querido preguntar a Íñigo cómo veía él esto y sobre todo viendo que el peor tramo de la temporada del Rayo ha sido cuando no tenía partidos entre semana. Es verdad. Con la plantilla que tenemos y cualquiera que juegue puede desempeñar un nivel similar al que ha jugado anteriormente, creo que es muy bueno. Creo que es bueno jugar ahora, jugar el miércoles, jugar cuando nos toque Conference, pasar y ojalá podamos alargarlo esto hasta el mes de mayo. Creo que es un grupo que recibe bien este tipo de estímulos y además será buena noticia porque la trayectoria del equipo será positiva. Quieren seguir ganando partidos y sobre todo ganando en Europa para llegar a esa final de la Conference, aunque es una gestión un poco complicada la que va a tener que hacer Íñigo, porque recuerda, Joe, que ya teniendo a todos disponibles salvo a Dani Cárdenas por un problema en el aductor, tuvo que dejar fuera de la lista a un hombre importante como Sergio Camello en el partido del Villamarín, bueno, o de la Cartuja en este caso. Así que veremos qué es lo que ocurre mañana, porque sigue teniendo a todos disponibles y una gran incógnita. ¿Te acuerdas hace muchísimo tiempo, en el mes de enero, que Senegal ganó la Copa África? Sí. Pate Cis, campeón de la Copa África. De la celebración, ¿no? Hoy le han preguntado a Íñigo y dice que no sabe si va a haber mañana homenaje a Pate Cis por ser campeón de la Copa África. Qué cosas, el Rayo. Han puesto césped nuevo, cuídate la alergia, ¿no? Sí, no, la alergia está terrible. Un abrazo, José. Un abrazo, chao. Eso del Rayo Vallecano. Cierro el fútbol con el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid juega contra el Getafe el lunes, por situar cuál es el siguiente partido. Y está la gente del Real Madrid pensando en cuándo volverán a tener a Mbappé y si Asensio va a llegar, Asensio y Hausen, al siguiente partido. La respuesta las tiene Javier Herráez. Dale, Javi, muy buenas de nuevo. Bueno, no llegan, tiene un esguince cervical, es normal. Pero bueno, podrá jugar la próxima semana ya en Vigo. Dinausa en el problema en el sóleo, salvo milagro tampoco va a estar en el 11 inicial, jugarán Tchouaméni y Rüdiger, pareja de centrales. Lo de Mbappé ya sabemos todo el mundo que cuando él se encuentre para jugar pues será la decisión de él y del médico. Hasta la fecha él se equivocó al medir mal, no puedes jugar con un esguince de rodilla, un problema en la rodilla, 90 minutos en Talavera por un récord absurdo que no valía para nada. Y bueno, pues hay que rectificar, cambiar el rumbo. Va a ser un tratamiento conservador y esperemos que Mbappé cuanto antes algún partido frente al City pueda jugar aunque no esté al 100%. Y en cuanto al resto, pues soñando con la vuelta de Militao, que es el mejor central del Real Madrid, y con un buen Bellingham, a ver si espabila y vemos a un Bellingham diferente al que tenemos ahora en el Madrid, ¿no? El que llegó hace 2 años, que marcaba goles, que estaba centrado y que era un futbolista que marcaba la diferencia con el resto de equipos. Si esta gente no llega bien, pues el Madrid contra el City va a tener muy pocas
opciones de pasar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la realidad es que se le ha mezclado el Real Madrid un poco el hambre con las ganas de comer, porque lesiones de Mbappé, Militao, Bellingham, Asensio, Hausen, Ceballos, son jugadores, bueno, muchos de ellos muy importantes, algunos de ellos solo importante, en un tramo muy importante de la temporada. Eso es así. Luego, es verdad que el Madrid tiene plantilla como para sacar la mayoría de los partidos sin ellos, pero la sacaría más fácil con ellos. Gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo. Eso de fútbol de equipos, pero también es protagonista una selección. Nos vamos a Las Rozas. Y como decíamos, entre tanta Champions, tanta Liga, tanta actualidad del fútbol, no nos podemos olvidar de que está también de actualidad la selección femenina, concentrada para empezar la clasificación para el Mundial del año que viene en Brasil, próximos partidos ante Islandia y Ucrania. Y está Sonia Luz. Bueno, preséntala tú. Sonia, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas de nuevo. Pues estoy con una de las futbolistas más felices, yo creo, de la concentración de España de cara a este inicio de la clasificación para el Mundial, porque vuelve después de varios meses y vuelve con una sonrisa, en su mejor momento, diría yo, y después de haberlo pasado francamente mal. Te escucha Laia Codina en Ser Deportivos, Paco. Mira qué bien, jugadora del Arsenal, de la selección. Hola, Laia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hala, si se te nota está en la voz, estás contenta, sí, Sí, una sonrisa de oreja a oreja. Qué guay sentirte así, ¿eh? Sí, da gusto, pero bueno, han sido meses duros, pero fútbol es así. Tienes que estar siempre preparada porque tu momento siempre llega y aquí estoy otra vez y con ganas de disfrutarlo también. Qué bonito, Laia, volver, empezar el camino hacia el Mundial, en el que España, recordemos, que no se nos olvida, defendemos título, ¿eh? Tal cual, a veces se nos olvida, porque ya, no sé, que hace ya 3 años. Va a hacer 3 años, sí. Va a hacer 3 años y pasan muchas cosas, pero a defender título. No, pasa que presumimos de vosotras, eso es lo que pasa. Esto empezamos el martes contra Islandia en Castellón. Estaba recordando que dijo Sonia Bermúdez, Laia, que las islandesas son unos tallos de cuidado, pero a ti eso como que no te asusta mucho, ¿a qué no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí estas cosas me gustan. Es decir, muchas veces tienes las de perder cuando vas a duelos así con jugadoras pues más grandes, más fuertes, pero es como que más difícil, mejor, ¿no? Es decir, tienes las de perder, pero me gusta todavía más. Así que estos duelos, por ejemplo, hoy en el entreno con Enna, todavía no había coincidido con ella y increíble, la verdad. Pero estas cosas me gustan, la verdad. Eso es que eres guerrerita. Sí, un poco, de eso se trata, ¿no? Me gusta defender, soy defensa y disfruto haciéndolo. Empezamos contra Islandia, luego llega Ucrania en Turquía. Objetivo, supongo, terminar con 6 puntos la primera ventana, ¿no? Por supuesto. Bueno, creo que terminar primeras de grupo tiene que ser el principal objetivo, porque así la clasificación es directa y todo empieza pues ganar los 2 partidos. Por ejemplo, por mi parte, intentar mantener la portería a 0 y primer partido de Islandia. Es que luego en abril viene Inglaterra, otra vez. Inglaterra. Sí, me lo dices a mí que comparto vestuario con ellas y antes de salir ya dijimos, seguro que nos toca. Y nada, pero bueno, que también está bien, ¿no? Estos partidos, Inglaterra, España, que nos vayamos viendo y vayamos jugando en contra. Creo que también, para nosotros las futbolistas, y entiendo que para el espectador también es divertido. Será el clasicazo ya a nivel internacional de selecciones, pero imagino lo que tiene que ser el vestuario del Arsenal y los piques que tiene que haber ahí, Laia. Sí, de hecho, hace unos días atrás jugamos partidos cortos y había un equipo de los partidos cortos que eran solo inglesas y Mariona se gira y me dice, Cody, contra las inglesas hoy, ¿eh? Y yo, pues a ganar. Que vayan probando ya la medicina, ¿no? Sí, entonces ya vamos haciendo piques de vez en cuando. El último España-Inglaterra fue la final de la Eurocopa, una Eurocopa que tú te perdiste por lesión. Bueno, no sé si por lesión, decisión propia, que llevabas tiempo arrastrando los problemas de pubalgia. No tiene que ser fácil tomar una decisión así, perderte una cita de ese tipo, Laia. No, la verdad. Pero cuando llevas mucho tiempo jugando con dolor, mi cuerpo ya hacía tiempo que ya no podía más, pero vas tirando, porque vas tirando y lo que haces te gusta, estar aquí también te gusta. Tenía yo
el objetivo del europeo, pero creo que ya llegó un punto que mentalmente me estaba afectando el día a día, me estaba afectando mis relaciones con mi familia, que lo típico, pues que no quieres hablar con ellos porque te preguntan y ¿qué vas a decir? Que estás bien, porque no estás bien. Entonces ahí tomé la decisión. Y ahora puedo decir que tomé la decisión correcta porque pues llevo muchos meses jugando sin dolor. Menos mal. A veces no me lo puedo ni creer. Y es verdad que el cuerpo pues al final llevaba, no sé, año y medio jugando con dolor. Y entonces se acostumbró a jugar con dolor y ahora se tenía que acostumbrar a jugar sin dolor, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso. Pero bueno, ya hace unos meses que estoy bien y contenta, pero en ese momento claro que fue duro y fue duro verlo desde fuera, pero lo disfruté igual. Qué chunga la pubalgia, ¿eh? Sí, bueno, lo mío también, bueno, es que es complicado porque empieza con pubalgia, después fue una hernia, pero bueno, además el cirujano que me operó me dijo que era la primera mujer que operaba con hernia. De 500 pacientes que había tenido, era la primera mujer que operaba con hernia. Entonces, que se complicó un poco todo porque no encontraban el qué, pero bueno, que sí, la pubalgia, bueno, estamos viendo ahora con Lamine Yamal, Nico Williams, alguien más vi el otro día. Y cuando lo leo pienso, ¡fua! Es jodido porque sé lo que están sufriendo y sé que no solo afecta en el campo, se afecta pues el día a día, cuando te levantas de la cama, cuando te ríes, cuando toses, que son muchas cosas. No, desde luego. También te digo, fue una putada para ti perderte la Eurocopa, pero nosotros ganamos una comentarista fantástica. Ya. ¿Cómo te lo pasaste, por cierto? ¿Te lo pasaste bien? No, disfruté mucho, sí. Y me di cuenta que al final, el día después, es lo que quiero hacer, creo, ¡Ay, qué bien! La podemos dejar ya firmada si Totalmente. quieres, Paco. ¿Tienes por ahí un documento para poderlo firmar? Bueno, déjame disfrutar ahora que puedo. No, tú disfruta. Esto es sine die, tú, Laia, ¿vale? es que a ver, esto lo has dicho tú. Tú has dicho que te has dado cuenta. Esto para después. Claro. Me he metido en un jardín. No, pero para muy después, ¿vale? O sea, cuando tú quieras. Esto sí. Lo dejamos así. Bueno, lo dejamos ahí. Afortunadamente estás además contando ahora con muchos minutos en el Arsenal. ¿Podríamos decir que estás en tu mejor momento o esto ya es un titular muy periodístico? No, a ver, sí, vamos a decirlo, sí, vale. Pero no solo es decir porque me está yendo bien a nivel futbolístico, sino creo que he encontrado como la estabilidad mental, futbolística, ¿sabes? Un poco todo que creo que es importante y estoy empezando a tener esa experiencia que además en mi posición creo que también es muy importante. Y eso es lo que me está dando que yo creo que esté en mi mejor momento hasta ahora, porque evidentemente pues creo que todavía hay mucho margen de mejora y espero que haya mucho margen de mejora porque es así como soy y exigente y creo que puedo mejorar mucho, pero sí que es verdad que si miramos los últimos años, ahora mismo es como me siento mejor. Exigente, guerrera, internacional. Sonia, te toca a ti hacerle la buena a Laia. No, es que viéndola sonreír, que me hacía mucha ilusión volver a verla, después de coincidir con ella comentando para la SER en la Eurocopa de Suiza, me gustaría preguntarla qué sintió cuando vio que Sonia Bermúdez daba su nombre en la lista. Mira, te cuento cómo fue. Yo sabía que había la lista, por supuesto que lo sabía. Yo sabía que había más posibilidades que las últimas veces porque estaba jugando más. Entonces teníamos gym en el Arsenal y yo normalmente me llevo mi móvil. Y pensé, ese día no me lo pienso llevar, no quiero saber nada. Si alguien me tiene que decir algo, ya me lo dirán. Y estaba haciendo mis ejercicios, mirando el reloj y vi 10:30, porque claro, ahí era 10:30. Y ya veo que me vienen 2 o 3 de mi equipo y nada, me vienen a abrazar y así es como me enteré. Pero claro, contenta. Marian también estaba ahí toda la semana diciendo, venga, que te vienes conmigo a Madrid. Pero me enteré así, no quise saber nada, la verdad. Qué bonito. Y recojo, Paco, porque claro, hacía varios meses que Laia no venía, pero es la primera vez que vienes con Sonia Bermúdez en el banquillo. ¿Qué tal este regreso, pero con nuevo cuerpo técnico? Pues muy bien, muy natural. Me gusta ese aire fresco, van muy al detalle.
no sé, estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Me está gustando el trato que hay entre jugadoras y entrenadoras. También está Iraya, bueno, el cuerpo técnico en general. Y ya me lo dijo Mariona y la verdad que es así, muy positivo todo. Estás disfrutando. Nosotros disfrutamos de ti en la Euro, de tus comentarios, pero nosotros que somos altruistas preferimos verte disfrutar en el campo. Las cosas como son. Luego ya vendrá lo que tenga que venir. Pero de momento esa sonrisa por estar en el campo no te la va a borrar nadie y que te dure mucho tiempo. Que estamos seguros de que lo mejor de Laia Codina está por llegar. De momento, gracias por compartirlo y que te vaya bonito, Laia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Sonia, un beso. Un abrazo fuerte. Gran protagonista, como fue gran comentarista, pero sobre todo gran jugadora, Laia Codina en este Ser Deportivo. Y ahora pausa y recta final. La pobre Sara, nuestra psicóloga, va a flipar, porque claro, se le va a mezclar la sección con un final en directo de baloncesto de un partido de las ventanas de la selección que está en su tramo final y al que tengo que volver a Letonia. Pero bueno, a ver cómo lo hacemos. Sara Martínez Espejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Pues bien, vamos a ver cómo soy capaz de llevar esto más o menos bien, ¿vale? Se me van a quedar preguntas en el tintero, con lo cual lo mismo la semana que viene te digo que te pases por aquí. Fenomenal. Portera bajo palos, ¿qué recomiendas para gestionar la ansiedad por el rendimiento en situaciones de alta presión como un penalti decisivo para evitar bloqueos? Pues la ansiedad en un penalti decisivo es normal, el problema no es sentir presión, el problema es querer que desaparezca. Clave una rutina automática, respiración lenta, palabra clave y foco en una tarea concreta. A partir de ahí el bloqueo puede desaparecer cuando la mente no se va al resultado. Hay que volver al proceso, colocación, etcétera. Al final, lo de siempre, la presión no se trata de eliminarla, sino de enfocarla. Una rápida, meta /42, ante una competición larga, ¿cómo se diferencia el nerviosismo normal del síndrome del impostor que afecta a la autoconfianza del atleta? Toma ya. Pues el nerviosismo normal es fisiológico, pero sigues confiando en tu preparación. El síndrome del impostor es distinto, es pensar que no merezco estar ahí o que en cualquier momento se darán cuenta que no soy suficiente, que no soy capaz. La diferencia es que los nervios están focalizados en el reto y el impostor está focalizado en la identidad. Si la duda es identitaria, lo que hay que trabajar es el historial de logros y esa evidencia objetiva. Entonces es un proceso un poco más complejo. Vale. Esta sección es compleja hoy, porque acaba de terminar el partido de baloncesto de las ventanas en Letonia y España, Marta Casas, acaba de ganar a Ucrania después de un fenomenal tercer y cuarto, ¿no? Sí, pero seguro que a Sara le interesa saber esta victoria de España, un pasito más en el camino hacia el Mundial, 54 puntos de la selección española en la segunda parte, muy buen trabajo del equipo de Chus Mateo de salida del segundo cuarto, con Ferran Basas a la cabeza, con Jaime Fernández, con Álvaro Cárdenas, con Piero Oriola, todos ellos han tirado del carro, han anotado todos los jugadores del equipo, salvo Isaac Nogués, que es el único que ha terminado con 0 en su casillero. Se ganó a Dinamarca, se ganó a Georgia, hoy se ha ganado en Riga, Ucrania, y el próximo lunes en Oviedo, también contra Ucrania, volverá a jugar la selección española. 20 puntos de diferencia de España hasta el descanso, desde el descanso una pisonadora ante Ucrania. 66-86, perdona Paco, que no recuerdo si te he dicho el resultado final. Nada, no pasa nada. Un beso, Marta, hasta luego. Chao, un abrazo. Te digo, Sara, que Chus, además de ser muy buen entrenador, le confiere mucha importancia a la faceta psicológica. Y estoy seguro de que al descanso algo les ha dicho, porque íbamos perdiendo por 1 y hemos terminado ganando por 20, Sara. No, primero de todo felicitar al equipo, a la selección, enhorabuena. Y seguro que sí. Chus, efectivamente cree mucho en esa faceta y seguro que les ha dado un discurso que les ha ayudado a sobreponerse a ese resultado y a conseguir esa victoria. Así que enhorabuena, me alegro mucho. Yo también. Vamos a un audio, que por lo menos uno sí nos va a entrar. Hola, buenas. Ante esta crecida de insultos, tanto racistas como de cualquier otro tipo, además de pitos y cualquier otra forma de desconcentrar al rival, ¿cuál crees que es la mejor forma de gestionarlo para que el rendimiento no se vea afectado por este tipo de cosas? Gracias.
Pues bueno, ante insultos y comentarios racistas, lo primero es decir algo que para mí me parece importante, que no es que el deportista tenga que ser el que se tenga que adaptar a esas faltas de educación o de racismo, ¿no? El problema es que existan. Pero dicho esto, en el momento competitivo es muy importante mantener la concentración y para ello hay 3 claves. La primera es no personalizar el ataque. El insulto no habla de ti, de esa persona en concreto, habla de la persona que lo emite. Y por tanto pues no hay que convertirlo en algo identitario. Lo segundo es usar una técnica de anclaje que te permita pues inmediatamente cortar con ese momento, y lo tercero es transformar esa emoción en dirección, no en reacción, ¿no? La rabia descontrolada que te puede sacar de un partido, pues si esa rabia, que al final es una fuente de energía, eres capaz de canalizarla de forma positiva, puede aumentar tu foco y puede aumentar tu intensidad. Y luego, para 30 segundos, si puedes, tras una lesión de larga duración, ¿cómo se aborda el miedo a caer de nuevo lesionado desde el punto de vista psicológico? Bueno, el miedo a recaer es normal tras una lesión larga. El error, de nuevo, es intentar ignorarla, ¿no? Se trabaja con exposición progresiva, confianza basada en evidencia, pues datos médicos, la carga controlada y siempre con simulaciones de acciones de riesgo en un entorno seguro. Hay que diferenciar el dolor del peligro, es algo muy importante, y a nivel competitivo, pues bueno, no solo uno se recupera físicamente, ¿no? Sino cuando el cuerpo, las sensaciones y la mente siente que está preparado para volver al terreno de juego. Pregunta de Jorge-12-Móstoles, que a mí me gusta decir también quién pregunta. Pues nada, novedad en la sección, la hemos hecho con deporte en directo, de por medio, y valorando también la charla de Chus Mateo. Sara, un placer, como cada mes. Un beso. Igualmente, un besito, gracias. Hasta luego. Nos vamos. Chao. Cuando volvía de Berlín me di cuenta aterrizando. Y recuerdo las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Gallego, a las 11:30 en El Larguero con Yago, el fin de es todo entero del equipo de Carrusel Deportivo con Dani Garrido al frente, y el lunes quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en este SER Deportivos. Que paséis un gran fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.